Ahora, vamos a mirar algunos derivados que incluyen la función de registro natural donde queremos aprovechar las propiedades de los logaritmos antes de determinar el derivado. Aviso en su forma actual, sería un producto que incluye una raíz cuadrada. Por lo tanto, determinar U' para la regla de cadena sería un poco desafío. Pero porque tenemos el registro natural de x la raíz cuadrada de la cantidad de x cuadrado más 1. Podemos utilizar la propiedad del producto de logaritmos para escribir esto como una suma de 12 registros naturales. Tenemos f de x igual registro natural x más registro natural. Y escribiré esta raíz cuadrada como exponente racional. Tenemos la cantidad de x cuadrada más 1 a la potencia 1 2. Y ahora antes de determinar el derivado, podemos aplicar la propiedad de poder de los logaritmos dados aquí para tomar el exponente de 1 2, y moverlo al frente y multiplicarlo por el registro natural. Para tener f de x igual registro natural x. Más 1 2 registro natural de x cuadrado más 1. Ahora, determinar el derivado de la función en este formulario será mucho más gestionable. Para tener f' de x igual, el derivado del registro natural x sería 1 dividido por x más 1 2x el derivado del registro natural x cuadrado más 1. Esto requiere la regla de cadena, por lo que utilizando nuestra fórmula aquí, tenemos u igual a x cuadrado más 1, así que el derivado sería 1x u' 1x cuadrado más 1. X u' que sería 2x. Ponemos 2x1. Así que esta es nuestra función derivada. Simplificemos. Aquí tenemos un 2 que simplifica a 1. Tenemos f' de x igual 1x más x sol x cuadrado más 1. Así que esta es nuestra función derivada. Pero muchas veces, se esperará agregar estas dos fracciones. Aviso: nuestro denominador común sería x cuadrado más 1. Así que multiplicaremos esta primera fracción por x cuadrado más 1x cuadrado más 1. Multiplicaremos la segunda fracción por x. Aviso: como tenemos un denominador común. Así que la prima de x será igual a la suma de estas dos fracciones. Donde el denominador es x la cantidad de x cuadrado más 1, y el numerador sería x cuadrado más 1 más, esto sería x cuadrado. Así que nuestro numerador sería 2x cuadrado más 1 que no factor, sería x la cantidad de x cuadrado más 1. Así que aquí está nuestra función derivada. Miraremos otro ejemplo donde queremos aplicar las propiedades de los logaritmos a la función inicial antes de determinar el derivado en el próximo video.